Hola devs, llegó el momento de hablar de DevX, una herramienta insignia de nuestra comunidad DevCorex. Bien, pueden ver la herramienta en su navegador Google Chrome o en su navegador de preferencia y deben acceder a esta liga que les voy a estar dejando en la descripción de este video. Esta liga es el repositorio donde contiene todo el código y documentación de la herramienta. Por el momento es muy simple, pero planeo extenderla a futuro. Como pueden ver, este es el logo de la herramienta. Aquí está una pequeña descripción, lo que sería que DevX es una herramienta que en pocas palabras, que nos automatiza ciertos procesos que nosotros hacemos diariamente al momento de desarrollar un sitio web, bueno, una aplicación web en general. Y hay varias funciones que le voy añadiendo poco a poco. Y aquí nos dice su instalación, que como saben, esta herramienta no es enfocada únicamente para Termux, sino que ustedes pueden utilizar esta herramienta en distribuciones de Linux, en Windows o en macOS, en cualquier sistema que tengan instalado Node.js y puedan utilizar npm, que es el gestor de paquetes de Node. Bien, ustedes simplemente le pueden dar este comando aquí a copiar y pueden pegarlo directamente en su terminal y con eso se les va a instalar de manera global de esta manera. Si ustedes le dan así, le voy a dar yo nuevamente, aunque ya lo tengo instalado porque obviamente si ya tienen Core Termux, esto ya les viene preinstalado, pero de igual manera lo voy a instalar para que vean cómo sería su instalación. Esto está simulando su instalación y pueden ver que aquí se estaría instalando DevX. Miren, aquí ya se instaló, no tarda mucho en realidad y ya tendríamos DevX. Aquí vamos a ver en su documentación que para qué nos sirve. Por ejemplo, aquí tenemos las features, es decir, las funcionalidades. Y aquí dice, uno, generar componentes. Esta herramienta tiene una función para que nosotros podamos generar componentes. Y nos dice que los componentes generados se guardan automáticamente en esta ruta, obviamente dentro del proyecto en el que estemos utilizando esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, nos dice que los componentes que son soportados por el momento solo están estos 5. Obviamente, como yo estoy desarrollando uno a uno cada componente, me cuesta un poco añadir cientos de componentes, pero poco a poco esto puede ir creciendo y si desean contribuir al proyecto, si tienen alguna interfaz de usuario o algún componente creado, obviamente que sea compatible con DevX, es decir, que sea de Next.js o React.js, ustedes pueden añadirlo aquí o si desean contribuir a la herramienta para darle soporte a otros frameworks, pues adelante. Bien, más acá dice uso básico y aquí nos dice, nos da un ejemplo, nos dice que ejecutemos el comando def, que este es el comando principal, con el argumento add, que es para añadir un componente, y el nombre del componente. En este caso, los nombres de los componentes, por el momento, como saben, son estos 5 de aquí. Perfecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nos está diciendo que podemos ejecutar def add button y con este comando podríamos estar añadiendo el componente button dentro de nuestro proyecto como un archivo. Y este archivo es completamente editable, es decir, ustedes lo pueden personalizar. Bien, más acá abajo dice, por ejemplo, parámetros adicionales, que dice que podemos personalizar el proceso de generar el componente con algunos argumentos, como por ejemplo, ustedes le pueden aquí especificar en qué tipo quieren que se genere el componente, pueden especificarlo o bien TSX o bien JSX. De igual manera, ustedes pueden especificar el framework que quieren, o sea, en el que quieren que se genere ese componente. En este caso, por ejemplo, puede ser Next.js o React.js, que sería para los que tienen soporte hasta el momento. También igual podemos escoger el tema, que por el momento solo hay el tema por default, no hay otros temas, pero a futuro los añadiré. Y también podemos personalizar el output, es decir, la ruta donde se van a generar estos componentes. Entonces, todo esto ustedes pueden pasarle por parámetros si es que desean, pero no es obligatorio, ya que ustedes simplemente le pueden dar, por ejemplo, este comando dev add button y ya se estaría generando ese componente. Estos parámetros los estaría tomando como opcionales y además analizaría automáticamente por defecto la ruta en la que se va a generar, por ejemplo en esta de aquí. Igual detectaría el framework en el que estás utilizando, en el caso de que estés usando Next.js, se te va a generar automáticamente el componente y de igual manera va a detectar si estás usando TypeScript o JavaScript. Entonces eso ya hace la herramienta, así que no tienen que preocuparse por especificar estos parámetros si no quieren hacerlo, ya que sería un poco más verboso. Bien, aquí dice la lista de componentes disponibles. Dice que podemos listar utilizando este comando. Con dev add list podemos ver la lista de componentes disponibles. Es decir, estaríamos viendo esta lista, pero directamente en nuestra terminal. De hecho, vamos a verlo para que ustedes puedan apreciar mejor el uso de esta herramienta. Vamos a copiar este comando
y vamos a pegarlo aquí y vamos a darle enter a ver qué nos arroja. Como pueden ver, nos arroja una lista de componentes. De hecho, para que ustedes puedan tener una mejor visualización, voy a hacer zoom aquí de Termux 2 veces para que puedan apreciar mejor todo lo que estoy haciendo. Vamos a cerrar esto y vamos a verlo desde el inicio. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a ejecutar el comando dev. Como pueden ver, la shell ya me autocompleta con los comandos que escribí anteriormente. Esta también es una función de la shell que estamos usando. Bien, aquí nos dice componentes disponibles y nos muestra en una tabla el nombre de los componentes y también nos muestra sus dependencias, es decir, algunas dependencias que usan estos componentes, por ejemplo, Framer Motion, Tailwind Merge, React Icons, etcétera. Entonces aquí pueden ver un poquito de la información y bueno, vamos aquí más abajo, también nos dice que otra de las funcionalidades que tiene DevX es que puede generar proyectos y los frameworks soportados, es decir, los proyectos puede generar en estos 4 frameworks que están aquí. El framework Next.js, React.js, Nest.js y Express.js son soportados para que genere el proyecto. Y aquí nos da un ejemplo básico de uso de cómo podríamos generar un proyecto utilizando esta funcionalidad. Por ejemplo, nos dice que usemos dev create, el nombre del framework, en este caso puede ser Next.js o React o Nest, etcétera. También nos dice que especifiquemos con el parámetro --name el nombre que le vamos a dar al proyecto y aquí le especifiquemos obviamente el nombre, ¿no? Entonces, este sería ya el uso básico. Y aquí nos da un ejemplo. Aquí nos dice dev create, que vamos a usar Express para crear un proyecto backend de Express. Nos pone el --name para darle un nombre a este proyecto. Le podemos poner Express-medio app, por ejemplo, ¿no? El nombre del proyecto, y esto ya estaría generando un proyecto. Y de igual manera pueden crear así, por ejemplo, dev create nest, que es otro framework de backend, y con el argumento "-n" es la abreviación de --name si no quieren escribir ese argumento que es un poco largo, y el nombre de su aplicación, en este caso NestDat podría ser, por ejemplo, o cualquiera que sea de su agrado. Y por ejemplo, también nos dice que tiene un soporte para Termux, que esta es la funcionalidad recientemente que añadí, ya que en algunos casos algunas librerías no son compatibles con Termux, entonces este argumento, bueno, este comando, mejor dicho, tiene un parámetro para poder crear el proyecto específicamente para el entorno Termux, el cual es lo mismo de siempre, pero añadiendo esta bandera al final, el --Termux, este flag al final. Entonces, si ustedes le especifican --Termux al final de cada comando, le están diciendo que cree el proyecto específicamente para Termux, ya que hay algunas dependencias que no funcionan correctamente en Termux, entonces esto se encarga de instalar lo que funciona correctamente en Termux. De esto les recomiendo solo usarlo si están usando Termux, de lo contrario no usen esta bandera. Bien, aquí tenemos también otros ejemplos que podemos usar, por ejemplo, dev create React, y con el argumento "-n", como ya saben que es la abreviación de --name, el nombre de la aplicación, y también una abreviación del --Termux puede ser el --T mayúscula. De esta manera le estamos diciendo que cree el proyecto específicamente para Termux. Esto es recomendable que lo hagan en los proyectos de frontend, ya que en los proyectos de frontend son los que más se complican, ¿no? Bien. Aquí tenemos también un comando dev create --list que nos permite para listar los frameworks en los que están disponibles. Aquí mismo nos dicen, vamos a probarlo, vamos a copiar y vamos a ver si nos permite mostrar esos frameworks. Vamos aquí a pegar y vamos a ver qué nos arroja este comando. Como pueden ver, de igual manera nos arrojó una tabla con el framework, por ejemplo, Next. Este es el nombre con el que deben utilizar en los parámetros, ¿no? El nombre que aparece aquí. De igual manera deben respetar mayúsculas y minúsculas y aquí aparece, por ejemplo, el nombre de los componentes. Recuerden que la primera es con mayúscula. Deben tenerlo bien en cuenta porque si de lo contrario no va a funcionar correctamente. Bien, y aquí nos dice que, por ejemplo, una descripción del framework que estarían creando, ¿no? O sea, del proyecto con el framework que están generando. Bien, vamos a ver más acá la documentación. Y dice que también tiene sus menús de ayuda, también el argumento dev también tiene sus menús de ayuda, por ejemplo, con dev help o dev-version o dev add-help y dev create-help. Ahí pueden ver un poco de las funciones que les he estado diciendo en la documentación. Por ejemplo, vamos aquí a ejecutar dev add bueno, primero vamos a ejecutar dev-help. Aquí pueden ver que ya me arroja el menú de ayuda. Si yo, por ejemplo, le doy dev-version, aquí podemos ver la versión que tenemos instalada de DevX. En este caso, ahora estamos en la 1.1.0. Y de igual manera podemos ver, por ejemplo, aquí nos está diciendo los comandos disponibles. Por ejemplo, ahora mismo solo tiene estos 2 comandos, pero planeo extenderlo a futuro. Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, dev add-help,
nos va a mostrar el menú de ayuda del argumento add. Como pueden ver, aquí nos dice que especifiquemos el dev add con el nombre de un componente. De igual manera podemos ver la versión, esto que ya vimos hace un momento, especificar el tipo con su abreviación. El output de igual manera tiene su abreviación de "-o", el tema que sería "-team" o "-th", el framework que tiene la abreviación con el "-f", o el "-list" que estamos usando actualmente con el "-l" simplemente. Eso sería en el caso del argumento add. En el caso del argumento create podemos usar así, de igual manera, def create --help. Y podemos ver que aquí nos muestra que este argumento soporta la creación de los proyectos específicamente para Termus con su abreviación y los demás comandos como estaba, por ejemplo, el --name y demás. Perfecto, ya vimos lo que tiene DevX, es muy simple en realidad y estas funciones las planeo implementar a futuro, las que pueden ver aquí y muchas más que verán más adelante. Aquí nos dice que son bienvenidos a contribuir, el soporte y la licencia que utilizan, no es nada más que eso. Por el momento es muy sencilla la herramienta, pero pueden ver que es de utilidad y al futuro les puede servir bastante. Así que vamos a probarla así rápidamente. Como ya la tenemos instalada, no tenemos que hacer nada más que simplemente usarla. Vamos a darle clear y vamos a primero a generar un proyecto. Vamos a dar ls para que, como pueden ver, tengo estas carpetas. Entonces aquí vamos a crear un proyecto simplemente con el comando def create de Next.js, que es un framework de frontend. Que obviamente nos sirve en Termus, ¿no? Con el argumento "-n" le vamos a dar un nombre a este proyecto, le voy a decir project, o mejor dicho, example next app. Le voy a dar este nombre y le voy a decir con el argumento --termux que genere el proyecto específicamente para Termux. Aquí nos está iniciando ya el proyecto y nos va a empezar si no tienen instalado el instalador de estos proyectos, bueno, lo que va a crear estos proyectos, les va a pedir aquí que lo instalen con la Y. De lo contrario, ya les va a pasar a esta sección donde nos dice si queremos usar TypeScript. En mi caso, yo le voy a dar que sí, si me gusta usar TypeScript. Slim de igual manera que sí. Tailwind CSS igual que sí. El directorio SRC igual le voy a decir que sí. El App Router, que es un enrutador que usa Next.js, obviamente sí, es muy recomendado. El TurboPack, en este caso le voy a decir que no. Y el import alias también le voy a decir que no. Esto no es necesario en este momento. Y aquí, una vez que respondemos a todas estas preguntas, el proyecto se empieza a generar y se empieza a generar específicamente para Termux. Este proceso tarda un poco, así que aquí pueden tomarse un descanso mientras esto se genera el proyecto. Yo voy a pasar el video un momento hasta que se genere porque de lo contrario se me hace largo el video. Regreso en un momento. Aquí ya ha terminado de generar el proyecto. Sin embargo, esto que están viendo aquí que está cargando son las configuraciones por haber añadido el argumento --termux, que está instalando, por ejemplo, Tailwind CSS, una versión compatible con Termux, ya que la versión 4.0 actual de Tailwind CSS no es compatible con Termux, debido a una librería que utiliza esa herramienta, ¿no? Bueno, ese framework. Tailwind CSS es un framework de CSS. Entonces aquí está creando unos archivos de configuración de Tailwind CSS y ya está casi por finalizar. El proyecto el momento donde más tarda es en la sección donde está instalando todos los módulos para que funcione el proyecto de Next.js. Ahora mismo ya solo está construyendo lo que hace falta y listo. Ya tenemos generado el proyecto. Nos dice que el proyecto de Next ha sido generado con este nombre y que ha sido creado satisfactoriamente. Vamos a darle ls para verificar y como pueden ver, en efecto podemos ver que aquí se encuentra ya la carpeta de ese proyecto. Entonces nosotros tranquilamente podemos acceder a esa carpeta con el comando cd example next-app. Listamos con ls y podemos ver que aquí tenemos ya los archivos de nuestro proyecto, ¿no? Entonces nosotros tranquilamente aquí le podemos dar un clear para limpiar todo esto y dar un ls nuevamente para listar más ordenadamente. Y por ejemplo, si ustedes ya quisieran iniciar el servidor, ya pueden utilizarlo, por ejemplo, con el comando npm rundev, podemos ya iniciar el servidor, como ya esto genera específicamente para Termux, no van a tener problemas. Entonces aquí esperemos a que se inicie el servidor y vamos a intentar abrir este enlace de este servidor local en nuestro navegador. Entonces, miren, aquí ya nos da una dirección que se levantó un servidor local en el puerto 3000. Entonces, vamos a copiar esta dirección y vamos a abrirla en nuestro navegador. En este caso, vamos a abrirle en el Google Chrome. Voy a abrirlo así, de esta manera, para que se me haga más sencillo y puedan ir viendo aquí los cambios a la vez. Vamos a abrir aquí una nueva pestaña y aquí es donde vamos a escribir esto. Pegamos aquí, le damos en ir y aquí vemos cómo empieza a compilar. Voy a cerrar un poco más esto para que lo vean.
vamos a ver que está compilando hasta que entra al sitio. Esto es normal que tarde porque Next.js está compilando ya que utiliza TypeScript y está compilando todo para poder mostrarnos el sitio web. Esto solo es la primera vez que carga, por eso se tarda. Entonces, miren, si pueden ver, ya ha terminado de compilar y pueden ver que tranquilamente ya está funcionando. Ustedes pueden recargar y esto ya es más fácil, ¿no? O sea, ya se recarga más sencillo. De estas maneras, como ya tenemos un proyecto de Next.js que, o sea, ya está, aquí nos dice, esta es la página de bienvenida de Next.js que nos dice que editemos el archivo que se encuentra en src.app.tsx para empezar a escribir, ¿no? Es decir, para empezar a editar, bueno, a cambiar, ¿no? En el archivo. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a comprobar si es cierto. Vamos aquí y vamos aquí en nuestro proyecto en una nueva sesión a abrir bueno, vamos a limpiar, vamos a darle ls para verificar que estamos aquí y aquí vamos a abrir nuestro editor de código. Entonces aquí tranquilamente nosotros podemos, por ejemplo, escribir código. Por ejemplo, aquí en la carpeta app, en page.tsx, vamos a ir a ese código. Pueden ver que aquí está todo el código de ejemplo que nos da Next.js. No vamos a usar nada de esto, no queremos ahorita usar este código. Vamos a escribir una función simple, un componente simple. Y vamos a borrar todo esto, vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a cortar para que se borre automáticamente. Perfecto, ya está vacío y ahora mismo voy a usar un snippet de aquí de la configuración de mi editor de código, que es la abreviación de RFCV, que simplemente me crea una estructura de un componente de Next.js. Aquí le puedo poner un nombre, por ejemplo, le voy a decir que se llame homepage. Y aquí abajo simplemente le podemos poner, bueno, escribir código. Por ejemplo, en lugar de homepage, vamos a borrar esto y podríamos escribir una etiqueta, no sé, por ejemplo, una etiqueta header, que ya nos autocompleta el código con la etiqueta, y una etiqueta h1, por ejemplo, y aquí le vamos a poner hello world with Next.js. Esto obviamente estamos diciéndole hola mundo con Next.js. Vamos a guardar estos cambios con control S y vamos a ver cómo se estarían visualizando en nuestro sitio web. Vamos a ver aquí y como pueden ver aquí en efecto pueden ver el Hello World with Next.js que hemos escrito aquí en nuestro editor. Entonces está funcionando perfectamente. Y de igual manera, el otro comando que nos sirve para añadir componentes, de hecho lo vamos a probar ahora mismo. Vamos a cerrar el editor con dos puntos X para salir guardando cambios. Y bien, aquí justo en la ruta donde me encuentro en mi proyecto, es donde yo puedo empezar a generar un componente. Por ejemplo, vamos a generar un componente de un botón. O bueno, para que vean un ejemplo más completo, vamos a generar una carta de login, o sea, es un login card. Vamos a ejecutar el comando dev add y el nombre del componente. Bueno, primero vamos a ver la lista de componentes que tenemos. Vemos la lista y aquí vamos a ejecutar dev add y en este caso una carta de login, es decir, una página de inicio de sesión se podría decir, ¿no? Un componente de inicio de sesión. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a empezar a instalar este componente con todos los subcomponentes que necesita para funcionar este componente. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a dar dev add login y empieza a añadir automáticamente lo que necesita. En este caso me está diciendo que añadió el archivo utils.ts a mi carpeta.src/lif. Esta carpeta no existe, así que supongo que lo acaba de crear. Aquí nos dice que se añadió el componente input. También nos dice que se está instalando CLSX. Tailwind Merge también. Estos son dependencias para que Tailwind funcione de mejor manera, una manera más optimizada. Nos dice que el input.tsx ha sido añadido a esta ruta. Y nos dice que de igual manera el componente button.tsx ha sido añadido aquí a esta ruta. Y obviamente el componente que estamos usando, el login card, que al final es el que queremos, ¿no? Entonces se añaden automáticamente todos esos componentes para que funcione este componente. Es decir, este componente tiene estos dos componentes, el componente button y el componente input, como dependencia para la instalación de este componente. Entonces aquí en esta ruta pueden ver que están los componentes. Vamos a verificarlo antes de abrir el editor. Vamos a ir a esa ruta manualmente. Vamos aquí a Components, ls, y aquí está la carpeta generate, que sería de los componentes generados, y pueden ver que aquí están los componentes. Entonces nosotros podríamos estar editando estos archivos uno por uno si desean, porque son de código abierto y son con TypeScript, obviamente un código reutilizable. Vamos a la raíz del proyecto, vamos a limpiar esto y vamos a abrir aquí el editor de código para ver cómo funciona. Como pueden ver, aquí en la carpeta src ya hay una carpeta lib que antes no había y una carpeta components también que antes no había. Entonces ya se creó automáticamente y aquí está el código de esos componentes. Por ejemplo, el de login card, podemos acceder a este código. Aquí pueden ver cómo está escrito y cómo funciona el código, ¿no? Entonces aquí si ustedes quieren editarlo o cambiar algo, pueden hacerlo fácilmente sin ningún problema.
Y bueno, vamos a importarlo para ver que al final cómo nos puede estar sirviendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros digamos en nuestra página principal, en page.tsx, podríamos, por ejemplo, en lugar de escribir todo esto que estábamos escribiendo aquí, simplemente podríamos importar el componente. Por ejemplo, voy a borrar esto que teníamos aquí y aquí le voy a importar el componente. Por ejemplo, aquí podríamos escribir el nombre del componente, por ejemplo, login car. Y miren, de hecho ya me autocompleta, le doy aquí un enter y me autocompleta, pero bueno, esto de función debemos borrarlo, esto no es necesario. Y listo, aquí ya nos importó automáticamente porque ya nos estaba autocompletando, pero esto literalmente, este componente está siendo importado desde esta ruta. Obviamente esto no lo van a comprender muy bien del todo en este momento porque esto lo enseñaré en el curso de Next.js, pero en este momento quiero que comprendan que así es como estoy dándole un uso básico y voy a darle control S para guardar. Vamos a ver cómo se ve este componente en nuestro navegador. Aquí deberíamos recargar esta página que parece que no está cargando. Y vamos a abrir Termux también para ver los cambios a la vez. De hecho, no fue ni necesario abrir los Termux para ver los cambios, pero bueno, aquí estamos en nuestro código y pueden ver que este es un componente. Automáticamente yo no escribí nada de código, ya tienen este componente, pero se ve un poco extraño de esta manera. Lo voy a poner voy a quitar el modo oscuro para que se vea como, o sea, en modo claro el componente. Ah, perdón, no desactivé el modo oscuro, este de aquí era el modo oscuro, una disculpa. Bien, entonces miren, así se vería el componente en modo claro y en modo oscuro ya lo vieron, ¿no? Entonces aquí tendrían el botón de login que me está pidiendo el nombre de usuario, la contraseña y ustedes pueden modificar estos campos y a su gusto, pero lo que sí sería que esta pieza de interfaz ya estaría generada y ustedes podrían ya empezar a personalizarlo. Por ejemplo, ustedes aquí en lugar de esto podrían añadir una clase de Tailwind CSS, por ejemplo, aquí podrían añadir un class name y aquí podrían decirle que quiero que tenga un margin a los lados de, bueno, de 8 píxeles voy a ponerle y un margin